Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Gostilian. Hoy viene el tutorial de un juego del que le tengo muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a jugar a Hegemony, Lidera tu clase a la victoria. Un juego sobre la política de la nación, sobre economía. Un juego muy asimétrico en el que vamos a jugar con la clase obrera, clase capitalista, clase media y con el Estado. Y que va a provocar que haya negociaciones en la mesa y momentos de gran tensión. Va a ser un tutorial un poco más extenso de lo habitual, pero el juego lo merece, tiene bastante contenido y espero que no se haga excesivamente largo. Así que sin más dilación, vamos a la mesa. Pues vamos a comenzar haciendo un reconocimiento general del tablero para ver dónde están todas las cosas y después ya bajaré un poquito la cámara para ver en más detalle todo lo que es la explicación del juego. Pero yo creo que es importante que tengáis una visión general del juego para que después sepáis de qué región del tablero estamos hablando, ¿vale? Entonces, lo que voy a comenzar haciendo es eso, explicaros dónde está cada cosa dentro de este gran tablero, que es un gran esquema de las cosas aquí en este Hegemony. Entonces, para comenzar, voy a ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Para empezar, tenemos los tracks de políticas. Tenemos las 5 políticas principales. Más a la izquierda es socialismo, más a la derecha es neoliberalismo. Y entonces tenemos estas 5 políticas principales: política fiscal, mercado laboral, fiscalidad, estado de bienestar, sanidad y prestaciones, y estado de bienestar y educación. Y después tenemos estas dos más secundarias, que son comercio exterior, que va del globalismo al nacionalismo, y la inmigración, que va del globalismo al nacionalismo también. Entonces son como dos tipos de políticas diferentes que tienen unos ejes ideológicos distintos. Esta es la parte del tablero que decide, digamos, la legislación actual. Aquí a la derecha tenemos el track de ronda que nos indica la ronda actual, se juegan hasta 5 rondas. No lo he dicho, pero alrededor del tablero está la puntuación, no lo veis aquí a los lados porque no entra, no era necesario tampoco, pero bueno, todo alrededor del tablero tenéis la puntuación. Entonces aquí tenéis las rondas, aquí tenéis el multiplicador fiscal que se calcula en función de la legislación, esto lo explicaré después. Aquí tenemos los eventos, bueno, tenemos aquí el resultado de la votación, que vamos a ir poniendo los cubos cuando se vote, también lo veréis después. Aquí tenemos los eventos que se van a utilizar en partidas de 4 jugadores porque lo va a utilizar el Estado, después lo veremos también. Aquí tenemos las prestaciones del Estado, que cuando el Estado vaya a dar algo a una de las clases, pues lo va a colocar en estas zonas para que lo recojan. El tesoro del Estado, aquí vamos a tener el dinero que posee el Estado. Si somos menos de 4 jugadores, pues va a estar aquí igualmente, pero no va a controlar ningún jugador. Si jugamos 4 jugadores, va a haber un jugador que controle esto. Después tenemos aquí los servicios públicos, aquí vamos a tener todos los recursos que han generado los servicios públicos y en función de la ley, pues una serie de bonificadores. Tenemos influencia generada por medios de comunicación, educación generada por escuelas, institutos, universidades, y aquí tenemos la salud generada por hospitales, servicios médicos, etc. En esta zonita de aquí tenemos los edificios de servicios públicos. Vamos a tener sanidad, educación y medios de comunicación y los vamos a ir revelando en función de la política fiscal. Aquí tenemos las cartas de inmigración, que veremos cómo funcionan después, y aquí los trabajadores que están actualmente desempleados. Hay una partida a medias, lo he dejado así para que veáis un poquito cómo va esto, ahora lo deshago todo para hacer el tutorial, ¿vale? Pero he creído interesante que era mejor que estuviera el juego a medias para verlo. Después, si volvemos a esta parte tenemos los acuerdos comerciales que hay disponibles aquí para el jugador capitalista. Tenemos los actuales valores de exportación, a qué precio nos están comprando las mercancías en el exterior en este momento, esto va a variar cada turno. Y tenemos los valores de importación, que los precios siempre son fijos, pero en función de la política de aranceles, vamos a tener que pagar un suplemento al Estado para cada uno de estos. De importación solamente se van a poder traer comida y bienes de lujo. En esta sección de aquí tenemos las empresas del jugador capitalista, que como veis las castas de empresa, ya lo habéis visto en el sector público, pues pueden tener una red de automatización, solamente en el caso del capitalista, y pueden tener encima trabajadores. Si no tienen los trabajadores puestos, no pueden generar recursos, y estos trabajadores tienen que cobrar. Entonces aquí está un poco la dinámica del juego. Entonces el jugador capitalista tiene estos 12 espacios para colocar hasta 12 empresas.
Algunas empresas, como veis, están automatizadas, con lo cual no necesitan trabajadores para funcionar. Y en este espacio aquí, he hecho bien 12, sí. Y en este espacio aquí de 8 son las empresas de la clase media. Solamente pueden tener hasta 8 trabajadores y funcionan ligeramente distinto a las capitalistas. Pero vamos, podríamos decir que todo esto de aquí es el sector privado, esto es sector público y aquí tenemos la parte de legislación, junto a los desempleados e inmigración. Como veis, el tablero es un gran esquema del funcionamiento de una nación. Pues voy a utilizar esta tarjeta que nos trae el mismo juego para ver un pequeño resumen de lo que es la ronda de juego. Para resumirlo muy rápido, el juego se divide en 5 rondas. Cada una de esas rondas tienen 5 fases y se van a hacer todas como indica este orden, ¿vale? Siempre vamos a hacer, venga, fase de preparación, pues vamos a seguir los pasos así. Fase de acción. Fase de acción es la fase principal, digamos que nos vamos a ir turnando. Fase de producción. ¿Por qué digo esto? Porque es importante el orden, a veces, porque pueden haber cosas que pueden alterar el resultado de otra cuestión. Entonces, de esta lista aquí de puntuación, por ejemplo, cada una de las acciones es de una clase concreta. Entonces, en la hoja de ayuda de cada clase, que la tengo aquí, por ejemplo esta, nos va a salir, bueno, las acciones básicas que tenemos, las acciones libres, y por otro lado nos va a aparecer las acciones de puntuación. Cuando hago la acción de puntuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después tengo unas hojas más grandes, que son estas de aquí. Como veis son grandes, son como 3 veces más grandes. Por delante y por detrás, que es como un resumen de las reglas más extendido que este pequeño resumen. Entonces aquí lo mismo, aquí te sale la fase de producción, la fase de puntuación, lo que hace esta clase, pero no te pone el orden respecto a otras clases, ¿vale? Entonces es importante que alguien, cuando sobre todo no sabemos jugar del todo, pues vaya narrando, venga, ahora tal, para que cada uno sepa cuándo tiene que hacer las cosas. Dicho esto, voy a hacer un resumen de todo lo que se hace en la ronda y después vamos a entrar paso a paso a cada una de las cosas. Después de que nombre todas las cosas, lo que voy a hacer es ir explicando en profundidad cada uno de los pasos uno a uno, hasta que lleguemos al final y demos por concluido este tutorial. Ya os adelanto que va a ser largo, ¿vale? Porque es un juego complejo que tiene muchas cosas, entonces va a ser más largo de lo habitual. Entonces, fase de preparación. Primero, la fase de preparación, lo primero que tengo que decir es que en el primer turno no se hace. En el primer turno vamos directamente a la fase de acción. Hacemos la preparación como nos marca el manual, no entraré en eso porque es seguir los pasos del manual. Y pasamos directamente a la fase 2. A partir de la ronda 2 ya hacemos la fase de preparación. ¿En qué consiste? Mover el marcador de ronda. Pues si estamos en ronda 1, lo ponemos en la ronda 2. Fácil. Pagar intereses de préstamo. Por cada préstamo que tengamos, después veréis lo que es, vamos a pagar 5 créditos, monedas, euros, dólares, como lo queráis llamar. Yo lo voy a llamar euros. Descenso de popularidad. Hay marcadores de popularidad en los tableros de la clase obrera y de la clase media, pues aquí se descenderán. Revelar eventos y agenda política. Esto solo si tenemos 4 jugadores porque afectará al jugador que lleve el estado. Robar cartas de acción. Pues eso, tenemos una mano de 7 cartas, iremos jugándolas en la fase de acción y hasta que nos queden 2. Y aquí lo que vamos a hacer es robar otras 5 para volver a tener 7. Revelar nuevas empresas. El jugador capitalista y el jugador de la clase media reponen su mercado de cartas. Robar cartas de acuerdo comercial y exportación. Pues tenemos un sitio donde están los acuerdos comerciales y la exportación y se van a reponer esas cartas. Conseguir nuevos trabajadores y ajustar población. Aquí entra el tema de la inmigración también. Después viene la fase de acción, que es donde vamos a ir jugando una carta cada vez cada uno hasta que juguemos todas menos 2 cartas. Y entonces finalizará la fase de acción. Lo vamos a hacer siempre en el mismo orden, ¿vale? Siempre hay un orden definido que cuando expliquemos la fase de acción, mira, lo puedo adelantar ya. El orden es clase obrera, clase media, clase capitalista y Estado. Siempre va a ser ese orden. Con lo cual, cuando os coloquéis en la mesa, intentar que en las agujas del reloj estéis en ese orden, ¿vale? Por ejemplo, si esto es la mesa, pues clase obrera, clase media, capitalista y Estado. Esto es súper importante. Cuando llegue la fase de puntuación, el orden se va a invertir. Va a ser primero Estado, capitalista, clase media y clase obrera. Es muy importante porque si no las mecánicas del juego no funcionan, ¿vale? O sea, el orden es primordial.
Entonces, la fase de acción empezamos por el obrero y acabamos por el Estado y así hasta que todo el mundo quede con 2 cartas. Fase de producción. En la fase de producción se producen bienes y servicios por parte de las empresas y de las empresas públicas y se pagan los salarios. Se cubren las necesidades de la clase media y de la clase obrera, básicamente es comer, la comida. Se comprueba el Fondo Monetario Internacional a ver si el Estado está quebrado o no. Y se realiza el pago de impuestos por parte de las clases al Estado. Si es que, bueno, se hace pago al Estado, siempre en todo caso. Fase de elecciones. Aquí va a poder cambiar la ley, entonces primero vamos a rellenar la bolsa con los cubos que corresponda y después vamos a llevar a cabo las elecciones, que veréis cómo es el mecanismo. Y finalmente la fase de puntuación, que comprobamos los sindicatos, que le va a dar puntos de victoria a la clase obrera, comprobamos las empresas plenamente operativas y ganamos prosperidad para la clase media, que esto le puede dar puntos de victoria a la clase media, comprobamos los registros de puntuación de capital y de riqueza de la clase capitalista, que le va a dar puntos de victoria, y para el Estado vamos a aplicar penalizaciones de eventos, puntuar legitimidad y ajustar registros y puntuar agenda política. Esto ahora parece mucha tralla, pero es que aquí tenéis todas las fases y todas las acciones de todas las clases, ¿vale? O sea, aquí están todas las fases juntas. Después no hay demasiada cosa adicional a esto. Y pensad que cada uno va a estar pendiente, sobre todo en las primeras partidas, de lo suyo. Con lo cual, de todo lo que os he leído ahora, hay muchas cosas que cuando juguéis no vais a hacer, porque van a hacer otro jugador. Así que no os asustéis. Os voy a explicar la fase de preparación bastante picadita porque es muy sencilla. Salvo la última parte, que la voy a hacer aparte, que no es que sea muy complicada, pero bueno, la vamos a explicar un poquito bien. Entonces, mover el marcador de ronda. Pues mira, tenéis este marcador de ronda en el tablero, está en un track numerado del 1 al 5, en la ronda que estéis, pues lo pasáis a la siguiente ronda. Muy simple. Después, pagar intereses de los préstamos. Cada vez que nos quedemos sin dinero, no podemos no pagar las cosas, sino que tomamos una carta de préstamo que nos va a dar 50 euros, vamos a llamarlo euros, y entonces con esos 50 euros podemos seguir pagando. ¿Qué pasa? Que cuando llegue esta fase de mantenimiento vamos a tener que pagar 5 por cada préstamo que tengamos. Entonces tenemos que mirar los préstamos que tenemos y pagar 5 euros por cada uno de los préstamos. ¿Qué más tenemos? El descenso de la prosperidad. Tengo aquí los dos tableros de clase media y el de clase obrera. Tenemos un contador de prosperidad, después veréis qué es lo que hace. Y entonces lo que pasa es que el obrero baja 1 de prosperidad y la clase media baja 2. Todo esto, no os asustéis, está todo puesto aquí, con simbolitos, así que no os vais a olvidar. ¿Qué más tenemos? Revelar eventos y agenda política. Esto solamente cuando juguemos 4 jugadores. Tenemos 2 mazos, el de eventos y el de política. Tenemos un espacio en el tablero para dejar estas cartas. Entonces, cada turno vamos a poner 2 eventos nuevos que se van a colocar en los slots del tablero que corresponden. Después veréis para qué sirven los eventos. Y vamos a tener una carta de agenda política que va a ser como el objetivo de políticas que va a tener el Estado esta ronda. Después vamos a tener que robar a las cartas de acuerdo comercial y de exportación. Acuerdos comerciales, dependiendo de la política que tengamos en ese momento, se van a robar 1 o se van a robar 2. Esto va a ser que el jugador capitalista va a poder hacer compras de estos bienes por este precio. Y en función de la política fiscal, pues se van a pagar unos aranceles u otros. Y después vamos a tener la exportación, que es lo contrario, ¿no? Cuando alguna clase, la clase media, la clase capitalista o el Estado quieran vender fuera, van a tener que utilizar esta tabla de precios. Como veis, si vendes 2, 15, si vendes 6, 50. Después veréis la acción de exportar, es muy sencilla y no va a resultar problemática. ¿Qué más? Robar cartas de acción, muy fácil. Tenemos un mazo de cartas de acción cada jugador, acabaremos el turno anterior con 2 cartas, pues tenemos que robar 5 más para tener 7 en la mano. Y revelar nuevas empresas. Tanto el jugador capitalista como el jugador de clase media tienen mazos de empresas. Van a jugar el capitalista con un mercado de 4 empresas y la clase media con un mercado de 3. Ese mercado son las empresas que en esa ronda pueden comprar. Entonces el jugador capitalista se va a descartar todas las empresas que tenga en ese momento y va a poner 4 más delante de su tablero. Y sabe que ese es el mercado de empresas que puede construir en ese momento. En cambio, el jugador de clase media va a tener 3 empresas a disposición en lugar de 4.
Y simplemente es eso, es el mercado de empresas disponibles para los jugadores de clase media y de clase capitalista. Vamos a ver el tema de nueva población, cómo funciona, es muy sencillo, ya lo veréis. Aquí tenemos los trabajadores desempleados, entonces ya no lo pone en el tablero. Por defecto, la clase obrera gana 2 trabajadores no cualificados, pues los colocamos aquí, 2 trabajadores no cualificados. Y aumenta en 2 la población, con lo cual aquí tenemos que dar 2 pasos. Si estamos en 13, 1 y 2, 15. Además, dependiendo de la política de inmigración, robaremos cartas de inmigración para la clase obrera. 0, 1, 2 en función de la política. Imaginemos que es política de +1. Entonces es solamente una carta. Vemos una carta y nos fijamos en el obrero. 1 naranja. Pues colocamos 1 naranja. Es un especializado en educación. Y esto es uno más, con lo cual lo movemos. Y ya está, tendríamos un marcador de 16 obreros, que eso sería 5 puntos de población. Con la clase media haríamos exactamente lo mismo. Pongo por ejemplo aquí el marcador. Entonces, con la clase media, ¿qué nos dice? Nos dice que pongamos uno gris y que elijamos otro del color que queramos. Pues yo qué sé. Por ejemplo, vamos a ponerlo verde. Estos son los que son por defecto, ya pongo 2 más. Y tengo que poner uno más por inmigración. Pues miro la carta, morado. Pues pongo otro nuevo morado. Y la carta la dejo debajo. Y por el morado también subo la población. Subo un obrero más y queda 5. Este marcador de población siempre son todos los obreros reales que hay tanto en el tablero como en la mesa. Si hay alguna empresa afuera, como en el caso de las cooperativas obreras, que se colocan cerca del tablero del jugador, pero hay trabajadores, todo eso cuenta también. Todos estos son los trabajadores en total que hay de esa clase en juego, no los que están en reserva. Entonces, si alguna vez os habéis descontado o no estáis seguros de si habéis contado bien, contáis todos los meeples que tenéis de vuestra clase repartidos por el tablero, ponéis el cubo aquí, ¡pum!, y ya lo tenéis resuelto. Y esta es la parte de nueva población. Ahora ya pasamos a la ronda de acción, que como recordaréis es la segunda fase. En la fase de acción, lo que decía antes, la fase de acción consiste en que empezando por el jugador obrero y en sentido de los agujes del reloj, habiéndonos sentado bien, o sea, obrero, clase media, capitalista, Estado, obrero, clase media, capitalista y Estado. Esto es súper importante, voy a insistir bastante en eso. Vas a jugar una carta como acción principal, vas a jugar una acción libre y va a pasar el turno al siguiente jugador. Pero siempre vas a tener que gastar una carta en cada ronda. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicaros clase por clase todas las acciones posibles que tienen cada uno. Entonces, comenzamos por la clase obrera, que es la primera. Entonces, en la clase obrera tenemos acciones básicas. Hay acciones básicas que se van a repetir en otras clases, así que simplemente voy a decir que están ahí, pero no las voy a volver a explicar si es que no hay algún matiz o alguna diferencia que valga la pena explicar. Entonces, clase obrera. Primera es proponer proyecto de ley. Colocar el marcado de proyecto de ley en una sección política adyacente a una política actual. Puedes gastar una de influencia para pedir una votación inmediata. ¿Qué significa esto? Pues mirad, es muy fácil. Tenemos aquí el tablero de políticas. Imaginaos que el de clase obrera va a tener siempre 3 cilindros. Solamente puede hacer 3 proposiciones de ley como máximo. Si tienes los 3 cilindros gastados, ya no puedes poner más. Entonces, el jugador de clase obrera decide proponer un proyecto de ley y dice, mira, pues quiero que los salarios suban. Después os explicaré lo que es cada ley y cómo afecta al juego, ¿vale? Entonces, lo ponemos aquí y ya estaría. Sabemos que en el momento que llegue el momento de elecciones, esa ley se va a votar. Además, podríamos gastar una influencia, como nos pone aquí en el resumen, para pedir una votación inmediata. Pero como os digo, después os explicaré cómo va el tema de las votaciones y elecciones y tal. Ahora vamos a ver la acción de asignar trabajadores. Asigna hasta 3 de tus trabajadores a empresa y o sindicatos. Voy a explicar varios escenarios para que se entienda. Imaginaros que estos son trabajadores que tengo en la zona de trabajadores desempleados, ¿vale? Del tablero. Entonces yo, jugando esta acción, puedo asignar 3 trabajadores. Podría, por ejemplo, colocarlos aquí. ¿Vale? ¿Por qué los puedo colocar aquí? Porque fijaos que me pide un trabajador de clase media o de clase obrera. Uno tiene que ser de color verde, tiene que ser especializado, lo tengo, lo coloco, y los dos grises. Ojo, que aunque esté en gris, podría colocar también uno naranja si quisiera, ¿vale? Si soy yo el que lo elijo. Si es el de otra clase el que elige, siempre está obligado a coger no cualificados si es posible, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta. Bueno, en principio siempre tienes que coger no cualificados, no depende de la clase. Entonces, esto es una opción.
Una cosa que nos he explicado y que es interesante que sepáis es que si tenemos trabajadores de pie, eso significa que no están comprometidos. ¿Qué significa? Que cuando están comprometidos no se les puede cambiar el sueldo, no se les puede despedir, no se puede cerrar la empresa, pero los trabajadores tampoco se pueden reasignar. ¿Vale? Son trabajadores que acaban de firmar el contrato y por lo tanto se tiene que respetar al menos una ronda. Una vez acabe la ronda se le van a poner de pie y pasan a estar no comprometidos. Siguen en la empresa, pero se podrían mover. Por ejemplo, imaginaros el siguiente escenario. Yo solamente tengo este en desempleados y lo quiero colocar. ¿Qué pasa? Que yo lo que no puedo hacer es colocar un trabajador aquí y no llenarlo. Tengo que llenar siempre la empresa, porque si no la empresa no es operativa. Esto no es válido. Entonces, aquí la opción que tengo como jugador clase obrera es, como estos no están comprometidos, podría mover 1, 2 y 3. Con lo cual, esta empresa dejaría de estar operativa y representa que estos trabajadores pues, han decidido irse a trabajar a otra empresa porque les gusta más o porque les interesa por lo que sea, ¿vale? Esto lo puedo hacer. Otro escenario sería que por lo que fuera, ¿vale? Yo qué sé. Imaginaros esta situación. Voy a intentar una situación que pueda tener algo de sentido, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que esto está tal que así. Entonces, imaginaos que en este momento al jugador de la clase obrera le interesa, no tiene desempleados, pero le interesa mucho llenar esta empresa. Que esta empresa, por cierto, creo que es de clase media, no, es de clase capitalista. Le interesa llenar esta empresa y ahora veréis por qué. Tiene la opción de tomar los trabajadores de aquí. Tomaría 2 de ellos y los colocaría comprometidos. ¿Qué pasa? Como este trabajador se ha quedado solo y una empresa tiene que funcionar con todos los trabajadores puestos, o si no, no funciona, este se va al paro. Nos lo llevamos a desempleados. ¿Por qué le puede interesar al de clase obrera este movimiento? Pues mirad, le interesa por lo siguiente. El jugador de clase obrera tiene las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales le van a dar básicamente puntos de victoria y puntos de influencia. Esto lo tenéis aquí a la derecha del tablero. Sindicatos igual, 2 puntos de victoria a final de ronda más influencia. ¿Cuál es la condición? Que tenemos que tener 4 o más trabajadores en ese sector trabajando. En este caso lo tendríamos. ¿Por qué? Porque fijaros que pese a que tenemos un especializado en empresas de color verde, de agricultura, tenemos 5. Con lo cual ya cumpliríamos. Si hemos hecho este movimiento de 2, el movimiento de 3 podríamos hacer, si tuviéramos este desempleado, colocarlo aquí. Y ya tendríamos el sindicato habilitado. Si en algún momento, imaginaos que el jugador capitalista cierra esta empresa, imaginaos que esto ya se ha puesto de pie y tal, y el jugador capitalista, vale, pues cierro esta empresa. Como ya quedan 3 trabajadores, ya no hay 4 en el juego, automáticamente este pasa a estar desempleado también, porque no puede haber un sindicato si hay menos de 4 trabajadores en el sector. He dicho que no pueden haber 2 trabajadores de clase diferente, nunca. Hay una pequeña excepción, ¿vale? Que son algunas empresas de la clase media. Las empresas de la clase media, por lo general, van a ir con trabajadores de clase media, pero como veis, entre paréntesis aparece una clase obrera. Si el jugador de clase obrera decide ponerlo aquí, o cuando se monta la empresa se colocan trabajadores, que esto después lo veréis cuando se monta la empresa, este trabajador es opcional, se puede poner o no poner. Y como veis, esta empresa va a dar esta producción, 2 de salud, pero si tiene un obrero también va a dar más 2 de salud, o sea, va a dar 4 de salud. Y después veréis esto cómo afecta. Estos trabajadores se les va a pagar en función del salario que marque abajo. Esto no lo he puesto ahora, pero aquí habrá unos cubitos marcando cuál es el salario actual de cada empresa, ¿vale? Pero esto lo veremos después en la fase de producción. Siguiente acción, comprar bienes y servicios. Elige un bien o servicio, puedes comprar una cantidad hasta el límite de tu población de cada una de las 2 fuentes. Vale, ¿esto cómo funciona? Nosotros vamos a tener en nuestro tablero una población. Si por ejemplo tenemos 15 obreros en este momento, tenemos una población de 5, que es lo que nos marca aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo por ejemplo quiero comprar recursos, yo qué sé, de comida, puedo elegir 2 fuentes del juego para cobrar de cada una, para comprar en cada una 5 recursos de educación, de salud, de comida, de lo que sea. ¿Cuáles son las fuentes? Primero tenemos la importación, aquí. En la importación solamente vamos a poder comprar comida,
y vamos a poder comprar recursos de lujo. Este es el precio de abajo es el precio de cada uno de los recursos que vamos a pagar al suministro, no vamos a pagar a nadie, se van a ir por el sumidero. Y estos son los aranceles. En función de la ley aprobada de comercio exterior, la 6, vamos a pagar más aranceles y menos. Pero ojo, los aranceles no se van al suministro, se van al tesoro del Estado, porque se lo estamos pagando al Estado. Entonces, mucho cuidado con esto, cuando compréis de importación, no mezclar el dinero porque cada parte de la compra va a un lado, ¿vale? Si por ejemplo es L2, si compramos 3 recursos de lujo, vamos a pagar 18 al suministro y vamos a pagar 9 al Estado. Otra fuente para comprar son los servicios públicos, que son los del Estado. En general van a ser recursos de salud, recursos de educación y recursos de influencia. Puede darse el caso con alguna carta que el Estado se confisque una empresa y pueda producir alimentos o pueda producir recursos de lujo, ¿vale? Con lo cual habría que almacenarlos en una zona habilitada en el tablero del Estado, que tenemos para recursos de lujo y alimentación con un precio fijo. Tenerlo en cuenta. Servicios públicos, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener un precio fijo para lo que es la influencia y para los alimentos y los recursos de lujo, que lo tenemos en el tablero del Estado. Y después vamos a tener un precio variable para los recursos de educación y de sanidad, que estos se van a variar con las leyes 4 y 5 del Estado del Bienestar, sanidad y prestaciones y educación. En función de la ley aprobada, esto va a tener un precio u otro. Y además de otras consecuencias, pero que ya entraremos después cuando hablemos del jugador del Estado. Si no se juega con jugador de Estado, es eso y punto, no hay que pensar en nada más. ¿Y qué más fuentes tenemos? Pues tenemos otra fuente que es el jugador capitalista, que va a tener en su tablero también recursos y va a poder fijar un precio aquí abajo. Y la última fuente que tenemos para comprar es el jugador de clase media, que normalmente va a tener menos capacidad de producción, pero también la va a tener. Y va a tener también unos precios y unos recursos para vender. Entonces, básicamente vamos a comprar recursos de dos fuentes y esos recursos de dos fuentes nos lo vamos a llevar, en el caso de la clase obrera, al apartado bienes y servicios y en el caso de la clase media al mismo apartado, bienes y servicios. Os lo adelanto porque clase media me parece que no va a hacer falta explicar esta parte. Y ahora vamos a ver la acción de huelga. En huelga colocas estos dos tokens de huelga en empresas en las que tengas trabajadores no comprometidos con salarios 1 y 2. Esto afecta tanto a empresas públicas como a empresas de clase media como a empresas del jugador capitalista. Vale, vamos a imaginar esta situación. Vamos a convocar una huelga. Tenemos estos tokens. En este caso están todos los personajes comprometidos. Fijaros que aquí es clase media, ¿vale? Los pongo todos de pie para mostrar que no están comprometidos. Recordad que no puedo hacer huelgas donde están mis trabajadores comprometidos, ¿vale? Si están comprometidos acaban de firmar y no van a hacer huelga. Entonces, en esta situación, ¿dónde podría hacer huelga? Pues ahora mismo, como estos no están comprometidos, podría hacerlo aquí. Aquí no, porque no son trabajadores míos, son de clase media. ¿Vale? Importante, no hagáis huelgas de la clase obrera donde no haya clase obrera. No tiene ningún sentido. Entonces, podemos hacer huelga donde los obreros estén no comprometidos y además el salario sea L1 o L2. Los salarios, como veis, están en azul, amarillo y rojo. L1, L2, L3. L3 es el salario máximo. Si están en L3 no van a hacer huelga. Ya cobran bien, no se quejan. Pero si están en L2 o en L1 sí que pueden hacer huelga. ¿Qué va a pasar con esto? Que si al inicio de la ronda de producción, esta situación no se ha resuelto, los trabajadores no van a cobrar el dinero, pero la empresa tampoco va a producir. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues si el jugador capitalista sube el sueldo al L3, automáticamente la huelga se va. Bueno, en realidad el token se quita justo al inicio de la fase de producción. Se hace la comprobación del sueldo y entonces se quita, ¿vale? Pero para el caso es lo mismo. Imaginaos que está en L3, llega a fase de producción, quitamos la huelga, con lo cual ellos van a cobrar y va a producir la empresa. En este caso, ¿qué pasaría? Pues ganaría, no se produciría, pero el jugador de clase obrera ganaría uno de influencia, un token de uno de influencia. Y después de hacer pagar todo y tal, pues ya retiraríamos esto de cara al siguiente turno. En el caso de empresas de clase media, vamos a verlo,
como esta, si aquí hay solo un obrero y se declara en huelga, el que está en huelga es el obrero, con lo cual si se produce, pongo así para verlo mejor, si se producen dos, pero el más dos del obrero no se produce, tampoco se hace el pago, pero el trabajador de clase media sí que trabaja en su empresa, ¿vale? Tened en cuenta que estos trabajadores de clase media están trabajando en su negocio, ¿vale? Con lo cual no van a recibir un salario ni se van a poner de huelga en ningún caso. La siguiente acción de clase obrera que vamos a ver es manifestación. Básicamente esto lo que hace que si tu número de trabajadores desempleados es superior en más de 2 al número de espacios que hay disponibles en las empresas para trabajar, insisto, de los 3 jugadores, podemos hacer una manifestación. ¿Cómo funciona? Imaginaros que ahora mismo hay 3 huecos en empresa, pero yo tengo 5 desempleados. En este caso podría hacer una manifestación. Colocaría el token de manifestación y a partir de ahora nos estamos manifestando. Si en algún momento alguno de los jugadores genera una empresa y contrata obreros, por ejemplo, imagina que contratan estos 3 y en este momento no hay huecos, o hay 2 huecos, con lo cual hay sitio para todos. O sea, lo que no tiene que haber, si hay, por ejemplo, en este caso no hay huecos y hay 2 desempleados, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si superamos en más de 3 el número de huecos, sí que se mantiene la manifestación. En este caso, imaginaros que ya están todos los huecos cubiertos, con lo cual la manifestación desaparece, con lo cual el jugador obrero ha conseguido forzar que se funden empresas. Porque ¿qué pasa si llegamos a la fase de producción y esta situación no se ha resuelto? Pues mirad, lo primero que pasa es que se descarta este token y el jugador obrero gana 1 de influencia. Y además, el resto de jugadores van a perder tantos puntos de victoria como el número de trabajadores desempleados más los sindicatos que tenga el jugador de clase obrera. Si tienen, por ejemplo, 2 sindicatos, serían 6 puntos. No, 2 sindicatos serían 7 puntos de victoria que perderían el resto de jugadores. El jugador obrero decide cómo reparte esos 7 puntos de victoria negativos, teniendo en cuenta que no podemos asignar más puntos de victoria negativos a una clase más que los huecos vacíos que le queden para generar empresas, ¿vale? Imaginaros, si el jugador de la clase media tiene todo esto ocupado de empresa y solamente le queda por llenar estos 2, solamente le podrás restar 2 puntos de victoria, ¿vale? Se supone que, bueno, que ya ha generado muchas empresas y que no se le puede penalizar más. Pero si el capitalista tuviera 7 empresas por construir, tuviera 7 puestos vacíos, podríamos asignar directamente los 7 puntos a él si quisiéramos, pero podemos repartir. Y la última acción básica que tenemos es ejercer presión política, que es añadir 3 cubos de votación a la bolsa. Tenemos estos cubos de votación, cogeríamos la bolsa y la meterías. Y esta es la bolsa de votación. Y estas serían las acciones básicas. Recordad que para hacer cada una de las acciones básicas tenemos que descartarnos una carta de la mano, ¿vale? No nos sale gratis. Descartamos una carta. Cuando juguemos esa carta, tenemos que decir si ejecutamos el evento de la carta, con lo cual esto no lo hacemos, ejecutamos el evento de la carta. No voy a entrar en profundidad, simplemente ejecutamos lo que dice la carta y ya está, no tiene más complicación. A menos que nos diga la contraria de la carta, se aplican las normas del juego. Y si no, podemos decir, no ejecuto el evento de la carta porque voy a hacer, yo que sé, una huelga. Pues vale, eso es una acción básica. O sea, que con cada carta podemos hacer evento o acción básica. Y aparte, podemos realizar una acción gratuita sin tener que descartar una carta, ya sea antes o después de la acción principal. Acción principal y antes o después una acción libre. Vale, vamos a ver juntas estas 2 acciones, la de usar sanidad y usar educación. En primer lugar tenemos gasta sanidad igual a tu población, gana un nuevo trabajador no cualificado en el área de trabajadores desempleados y gana 1 de prosperidad y 2 puntos de victoria. Vale. Pues muy fácil. Tengo 4 de población, con lo cual gasto 4 recursos de salud, los tiro a suministro, y entonces lo que hago es ganar un trabajador no cualificado al área de trabajadores desempleados y además gano 1 de prosperidad y 2 puntos de victoria. Cuando ganemos prosperidad, siempre ganamos los puntos de victoria que marque cuando nos hemos movido. En este caso ganaríamos 1, pero si estuviéramos aquí y ganásemos 1 de prosperidad, haríamos así, ¡pum!, ganaríamos 4 puntos de victoria. Además de esos puntos de victoria que nos va a dar la prosperidad en el momento, vamos a ganar 2 puntos de victoria más, en el caso de sanidad. En el caso de educación, lo que va a pasar es que vamos a mejorar un trabajador y solamente vamos a ganar prosperidad, sin meterle más 2 de victoria. Así que en este caso, en esta situación, pues imaginaros que yo tengo este personaje en una empresa,
o que está desempleado, donde sea. Si está comprometido o si está no comprometido y hago el cambio, tiene que quedar igual que estaba, ¿vale? Entonces, con lo cual lo puedo hacer con trabajadores comprometidos. ¿Cómo lo haría? Pues lo mismo. ¿Qué tengo? 4 de población, pues pago 4 recursos de educación. Tomo mi trabajador gris que estaba desempleado, está en una empresa y tal, y lo sustituyo por el especializado que yo tenga. Además, voy a ganar prosperidad, como os he dicho, con lo cual, imaginaos, si estoy en 4, paso a 5, ganaría 5 puntos de victoria. Y finalmente tenemos la de usar lujo, que es la más sencilla de todas, que es simplemente gastar tanto lujo como tengamos de población y ganamos 1 de prosperidad ganando los puntos que nos marquen. Tenemos la acción de intercambiar trabajadores. Intercambia cualquier número de trabajadores cualificados empleados en puestos no cualificados con otros trabajadores desempleados. Bueno, ¿qué significa eso? Lo vamos a hacer todas las veces que queramos como una acción libre y es por si se da esta situación. Imaginaros que hemos tenido que poner un cualificado de agricultura aquí porque en ese momento nos interesaba, o cuando se construyó el consultorio médico nos tomaron este trabajador. Entonces, con esta acción libre lo que podemos hacer es intercambiarlo. Intercambiarlo es intercambiarlo. ¿Qué significa eso? Que si está comprometido se puede intercambiar, pero se deja otra vez comprometido. Si está no comprometido, se puede hacer el cambio, pero tiene que quedar de nuevo comprometido. No hay ningún problema. O sea, lo que hacemos es intercambiar cualificados por no cualificados para poder recolocarlos y ajustarlos para tener trabajadores desempleados cualificados para poder colocar en otro sector que nos interese. Tenemos otra acción que es recibir prestaciones. Solo 4 jugadores. Esto solamente se hará cuando se juegue con un jugador del Estado. El Estado va a ejecutar eventos y va a hacer acciones que va a provocar que le dé cosas a otros jugadores, pero nunca se lo da directamente, sino que lo deja en esta casilla de prestaciones. Imaginaros, pues le he dejado 6 de educación al obrero y le he dejado 10 al de clase media. Entonces vamos a tener que gastar esta acción libre para recoger estas prestaciones. Aquí tenemos que tener cuidado porque si el Estado pusiera una prestación nueva, esta prestación se perdería y se pondría la nueva. Entonces tenemos que estar atentos para ir recogiendo las prestaciones del Estado. Y la última acción que tenemos es saldar préstamos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un préstamo de 50 que hemos tenido que pedir antes por lo que sea. Pues pagamos 50 euros ¡pum! Y el préstamo desaparece. Empezamos con clase media y empezamos diciendo que de las acciones básicas, proponer proyecto de ley y asignar trabajadores no voy a explicar porque son exactamente igual que en clase obrera. Después tenemos que crear una empresa, que esto sí que lo vamos a revisar. Elige una empresa de tu mercado, paga su coste y créala colocando los trabajadores requeridos de clase media en ella. Entonces puedes asignar un trabajador de clase obrera desempleado a esa empresa si es posible. Vale, en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Pues si yo, por ejemplo, tengo esta farmacia, en uno de los huecos del tablero que tengo destinados a mí, voy a colocar esta empresa y voy a pagar esto al suministro. Y ya tendría la empresa formada. Si tuviera trabajadores suficientes, desempleados, en ese momento los colocaría en la farmacia, con lo cual ya la tendría operativa. Si no, pues habríamos gastado dinero, pero la farmacia no estaría operativa, con lo cual nos suele interesar hacerlo cuando tenemos los trabajadores disponibles. La otra opción que nos puede pasar es que tengamos la opción de poner obreros. Entonces, en este caso, se coloca también el trabajador. He parado un momento porque en el caso de la clase media no podemos crear la empresa si no podemos colocar un trabajador nuestro, ¿vale? O sea, como mínimo los de clase media tienen que estar cubiertos, pues si no, no hay empresa, ¿vale? Lo que he dicho se aplica a la clase de capitalista, pero luego entraré otra vez. Entonces, si hay un desempleado de clase obrera, si por ejemplo solamente hubiera uno verde, pues pondríamos el verde, ¿vale? Pero si puede ser de otra manera, pues colocaríamos uno gris en ese momento, con lo cual tendríamos este plus. Si no, tendríamos que esperar a que fuera el de clase obrera que se viniera aquí a trabajar. Porque nosotros cuando movamos trabajadores, como hace el de clase obrera, solamente podemos mover los nuestros, no los de él. A menos que tengamos una carta que pueda hacer la acción, etcétera, etcétera. Y tenemos la contrapartida, que es vender una empresa. Descarta una empresa y obtén dinero igual a su coste, los trabajadores que contenga se convierten en desempleados. Pues muy fácil. Estos pasan a ser desempleados, van a la casilla de desempleados, y esto sale del tablero y cobramos
12 euros. Ahora vamos a ver la acción de vender al mercado exterior. Tenemos la tabla de exportación, que ahora va a ser muy relevante porque vamos a hacer estas transacciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como veis, aquí hay 8 transacciones. En cada turno solamente podemos hacer, o sea, cada vez que hagamos esta acción solamente podemos hacer cada una de estas transacciones una vez. ¿Qué significa esto? En la situación en la que esté ahora, por ejemplo, podría hacer una vez la transacción de vender 3. Una vez hacer la transacción de vender 5 de educación. Y podría también hacer la transacción de vender 3 lujos. Serían un total de 3 transacciones. Y entonces me cobraría del suministro 20 más 35, 55, más 15, 70. Me cobraría del suministro 70 monedas y esto sería la partida. El jugador capitalista lo hace exactamente igual. Podemos incluso utilizar, si somos capaces, de las 16 ventas de golpe. Las 16 ventas, no, las 8 ventas de golpe. La única diferencia es que el jugador de clase media, por cada transacción de estas que ha logrado hacer a la vez, va a cobrar un punto de victoria. El capitalista no, porque el capitalista va a tener mejor capacidad para generar más mercancía para poder vender. Con lo cual se le compensa a clase media ganando esos puntos de victoria por exportación. Después tenemos la opción de comprar bienes y servicios de 2 fuentes, ¿vale? Pero esto es exactamente igual que la clase obrera, tenemos la misma casilla, así que no voy a entrar de nuevo a explicar esto. Vamos a ver la acción de turno extra. Como veis, he puesto 3 empresas de ejemplo para que entendamos bien de qué va la vaina. Entonces, turno extra significa que yo voy a hacer una producción especial en una empresa. Necesito que los jugadores, que los personajes de clase media no estén comprometidos. Si los de clase media están comprometidos, no se puede hacer. En este caso, y tengo que comprometer a todos los trabajadores que pueda. En el periódico local, por ejemplo, los comprometo. Pago los salarios del de clase obrera, en este caso 8, se lo pago al jugador de clase obrera. Y genero 2 más 1 porque tengo uno de clase obrera. En este caso los podría hacer un turno extra, insisto, cuando hagamos turno extra es solo una empresa, ¿vale? Ahora estoy poniendo ejemplos. Comprometeríamos los 2 que hay, no tenemos que pagar nada porque son clase media, son los dueños de la empresa, y nos llevaríamos 4 lujos. Y en el laboratorio médico, ¿qué pasaría? Porque podríamos hacerlo porque el de clase media no está comprometido, pero el de clase obrera sí que está. Entonces aquí lo que pasaría es que comprometeríamos el de clase media, cobraríamos 2 corazones, 2 de salud, pero el bonus del obrero no lo cobraríamos y tampoco pagaríamos el salario. Y estos serían un poco los 3 escenarios del turno extra. Y finalmente tendríamos la acción básica de ejercer presión política, que es añadir 3 cubos de votación a la bolsa, en lugar de rojos, pues amarillitos. Y ahora vamos a ver las acciones libres. La de usar sanidad, usar educación y usar lujo no voy a entrar porque son iguales que la de obreros. Después, clase obrera. Después tenemos ajustar precios y ajustar salarios. Las voy a explicar juntas. Ajustar salarios. Podemos ajustar salario de todas las empresas. Como sabéis, esto de abajo son los salarios. Podemos bajarlos o podemos subirlos. Si los personajes si los obreros están comprometidos, no podemos bajar el salario. Tampoco tiene sentido subirlo porque no se va a ir, ¿vale? Pero no podemos bajarlo. Igual que él tiene el compromiso de no irse, nosotros tenemos el compromiso de no tocarle el sueldo, ni de vender la empresa y despedirlo, ¿vale? Pero sí que podemos hacer una cosa. Si nosotros en la empresa, por ejemplo, el periódico local, decidimos subir el salario, ese obrero pasa a estar comprometido, ¿vale? Con lo cual es una manera de asegurarnos de que no se va a ir, no se va a ir a otra empresa, lo que sea. Y ese es básicamente el funcionamiento, ¿vale? El cambiar salarios. Para abajo, para arriba. Después tenemos el tema de cambiar los precios, que nosotros vamos a tener aquí los precios de cada una de las cosas a la que nos van a comprar esos bienes. Entonces podemos coger todos los precios y cambiarlos como queramos, en función de cómo tenga los precios el capitalista, o que queramos vender más, o queramos proteger algunos de los bienes, pues podemos ajustar estos precios como queramos. Como veis, tenemos 3 valores que van del 5 al 10 en estas mercancías y en la comida que van del 9 al 15. Finalmente tenemos las acciones libres de intercambiar trabajadores, recibir prestaciones y saldar préstamos, que son exactamente iguales a los de la clase obrera. Vamos con la clase capitalista. Como ya hemos visto 2 clases, habrán cosas ya que ya estarán cubiertas, así que seguramente vamos a ir mucho más rápido. Proponer proyecto de ley es exactamente igual a las otras 2.
crear empresa es muy parecido a la clase media. Sí que me gustaría matizar algo, es que en el caso de la clase capitalista siempre vamos a tener la opción de elegir que o van a poder entrar, porque pueden mover la clase media y la clase trabajadora también, pero cuando creamos la empresa tenemos la oportunidad de tomar trabajadores de clase media y obreros desempleados y colocarlos en nuestras empresas. Y en este caso, como veis, salen los dos dibujitos, con lo cual podemos, una vez construimos la empresa en el tablero, elegir si son 3 obreros o 3 clases medias. Habrá empresas de 2, como esta, y entonces lo tenemos que rellenar, siempre y cuando tengamos en cuenta que si nos pide uno de especialización lo tenemos que colocar. Esta es la gran diferencia. Y también la otra diferencia grande es que podemos construir una empresa sin poner trabajadores, ¿vale? Simplemente la ponemos, hemos hecho la inversión, hemos colocado la empresa, hemos pagado el dinero y ahí se queda hasta que alguien decida poner trabajadores en esa empresa o que nosotros decidamos venderla. Porque la segunda acción es vender empresa, que funciona exactamente igual que en la clase media. Tenemos vender al mercado exterior, que funciona exactamente igual que la clase media, pero aquí no tenemos los puntos de victoria extra que tiene la clase media. Esto es porque el capitalista va a generar muchos puntos de victoria con el dinero y va a vender mucha más mercancía porque normalmente va a poder producir mucho más que el de clase media. Acción de realizar acuerdo comercial. Realizar acuerdo comercial, lo que vamos a tener es que en el tablero vamos a tener 1 o 2 acuerdos comerciales disponibles, o ninguno si ya se han usado. El acuerdo comercial, ¿qué es lo que implica? El acuerdo comercial lo que vamos a hacer es pagar un dinero para recibir una mercancía. Entonces, en función de cómo esté la ley de comercio, además vamos a pagar unos aranceles al Estado, que es lo de aquí abajo. Con lo cual, esto lo pagamos al suministro y esto lo pagamos al Estado en función de cómo está la ley número 6. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Esto puede ir a 2 sitios. Puede ir a nuestro tablero de jugador, con lo cual vamos a tener que pagar aranceles, porque esto representa que entra al país, porque esto lo vamos a poder vender a otros jugadores. Pero nos puede interesar, esta loseta la vamos a tener al lado de nuestro tablero, al lado del tablero capitalista, y esto es la zona franca. Esto para que entendáis el sentido temático, la zona franca es como una zona que hay en los puertos, en los aeropuertos o en los puertos de mar y tal, que no llega a entrar la mercancía no llega a entrar en el país oficialmente, sino que está en el puerto esperando otro destino. Entonces, lo que hacemos con esta mercancía, si por ejemplo hacemos este acuerdo, pagamos los 40 millones de euros, 40.000 euros, 40 euros, lo que queráis decir. Entonces, estas 10 mercancías las podemos colocar en zona franca o las podemos repartir. Pero, si las colocamos bueno, tenemos que elegir dónde va. Si la colocamos en zona franca no vamos a pagar aranceles. Si la colocamos aquí sí que vamos a pagar aranceles. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a poder exportar y vamos a poder vender en el país y aquí, con la mercancía de aquí, solamente vamos a poder hacer exportación. Es la única diferencia. Una vez pongamos la mercancía aquí ya no se va a poder vender dentro del país. Pero es una buena opción si lo que queremos es comprar mercancía para venderlo porque en la carta de exportación nos han salido valores muy altos y nos interesa. Y 2 acciones más muy básicas, muy sencillitas. Lobby, que es gastar 30 del capital y obtener 3 cubos de influencia y ejercer presión política, que es añadir 3 cubos azules a la bolsa. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hay una cosa que quiero aclarar del tablero capitalista que vais a tener que tener en cuenta constantemente, es que el dinero lo vamos a repartir entre ingresos y capital. En general, siempre que tengamos ingresos van a venir a la parte de ingresos. Los ingresos al final del turno van a pasar a la parte de capital. Pero esto es importante de cara a los impuestos. Cuando tengamos que hacer gasto como capitalistas, siempre vamos a gastar primero de los ingresos. Y cuando ya no nos quede nada de ingresos, vamos a gastar de capital. Porque además esto nos va a ayudar después a pagar menos impuestos. Cuando tengamos un ingreso de dinero por un préstamo, porque necesitamos un préstamo y nos tienen que entrar 50 de golpe, es la única excepción. Cuando entra dinero de un préstamo se va a capital, no se va a ingresos, ¿vale? Porque sería ridículo que el dinero que te ingresa de un préstamo pues se tuviera que grabar como ingresos, cuando no lo es. Es una operación financiera que va a capital. Entonces, tened esto en cuenta porque es bastante primordial. Empiezo con las acciones libres. Tenemos la de ajustar precios y ajustar salarios, que es exactamente igual que con la clase media.
Y tenemos otorgar primas. Si tenemos una empresa montada con trabajadores que pueden ser, ya sabéis, de clase media o clase obrera, podemos... Tendré que marcar esto aquí. Por ejemplo, en 15. Está el salario marcado en 15. Podemos pagarles una prima, que lo que se haría sería pagarle 5 al jugador que controla a los trabajadores, en este caso sería clase media, y lo que hacemos es tumbarlos. Pues lo que estamos haciendo es pagarles una prima para comprometerlos, para que no nos lo puedan fastidiar. Y dos de las que quedan ya las hemos visto, recibir prestaciones y saldar préstamos, y nos falta ver comprar almacenamiento. Esto es muy sencillo, esto es una acción libre, como os decía, paga 20 para construir un almacén, colócalo en la parte inferior de tu tablero correspondiente a un recurso específico. Pues mirad, estos son los almacenes, pagamos 20 y lo colocamos debajo de un recurso. Y entonces es almacenamiento adicional que tenemos de ese recurso, porque como veis, en el tablero de clase media también aparece y también tiene limitación el estado. Podemos tener como máximo 8 alimentos, como máximo 12 lujos, como máximo 12 sanidad y 12 de educación. Si colocamos esto aquí, veis, aquí nos marca que para estos tres recursos son 12 más de almacenamiento y para los alimentos es 8 más. Entonces va bien ir poniendo almacén y sobre todo ir calculando qué es lo que vamos a generar en la fase de producción para no sobreproducir y perder mercancía. Como os podéis imaginar, la clase obrera, el objetivo principal que tiene es vivir mejor, tener más prosperidad. La clase media también le interesa tener más prosperidad, pero también le interesa ganar dinero con las empresas, y la clase capitalista está enfocada a hacer todo el dinero que pueda. El Estado tiene un funcionamiento también bastante particular. El Estado lo que busca es tener la mayor legitimidad posible, y eso implica intentar ir equilibrando la ayuda que presta a cada jugador. Porque cuando vaya a puntuar y cuando vaya a recibir las bonificaciones de influencia, van a puntuarle solamente las dos más bajas. Entonces va a ir jugando a eso. Os doy una explicación general, después veréis en la fase de puntuación y tal cómo funciona exactamente, ¿vale? Pero me interesa que veáis un poquito el tablero y que vayáis intuyendo cómo va a ir la cosa. El estado, digamos, yo creo que es el más diferente de todos, aunque el juego ya es bastante asimétrico de por sí. Entonces, si os parece, vamos a comenzar con las acciones. Las acciones básicas, en primer lugar, proponer proyecto de ley es igual que el resto de jugadores. También tenemos el cilindro para proponer una ley y también podemos gastar una influencia para que la votación sea inmediata. Pero aquí hay un matiz importante, que es que el Estado no tiene cubos de votación, con lo cual va a depender de lo que voten las otras clases y de sus cubos de influencia. Después lo veremos. Y tenemos la acción de evento. Realiza la acción de evento indicada en uno de los eventos disponibles. Entonces descarta la carta de evento. Pues mirad. Vamos a comenzar cada ronda con dos cartas de evento puestas en el tablero. Esas cartas de evento, ¿qué nos van a implicar normalmente? Pues nos van a proponer que hagamos una acción y en función de la clase que decidamos beneficiar, nos va a dar un bonificador a una clase o la otra, y si no hacemos nada al final de la ronda, sin acción, nos va a penalizar en ambas clases, ¿vale? Esto de aquí es lo que os decía. Si yo aquí, en este evento, hago más una clase media, pues lo que voy a hacer es avanzar esto aquí. Si en este evento no hago nada, al final de la ronda lo que va a pasar es que voy a restar uno al rojo y uno al amarillo. Con lo cual, el jugador del estado va a tener que estar muy pendiente de ejecutar los eventos cuando vayan apareciendo. Hay otra cosa, que es esto de aquí, ¿veis que es diferente? Estos son estas fichas de aquí. Estas fichas de aquí se colocan junto al tablero del estado, y cada turno lo que va a hacer es que esto avance. Ya veréis después en qué fase lo hace, va a ir avanzando uno cada turno. Entonces esto es importante irlo consiguiendo porque nos va a hacer que tengamos un flujo constante de legitimidad con esa clase. Después tenemos la acción de vender al mercado exterior, pero esta acción tiene un matiz importante, que solamente vamos a poder vender alimentos y lujos al mercado exterior. Insisto, de entrada esto no va a pasar porque el Estado no puede producir este tipo de bienes, pero si hay una carta que permite expropiar una carta de producción y tal, sí que puede suceder. Después tenemos reunirse con los representantes de un partido, que esto lo que va a hacer es que vamos a darle 2 de influencia personales a un jugador y obtendremos un +1 en la clase. Otro matiz. Esto es la influencia personal, que vamos a utilizar como estado, como personal, que podemos utilizar. La del tablero es influencia que está a la venta del Estado, pero no es del Estado. No es personal del Estado. Una cosa es la influencia personal del Estado y otra cosa es la influencia que hay en el tablero.
Por eso en el mercado exterior solamente podemos vender alimentos y lujo, porque es lo que tenemos en el tablero. Hay que diferenciar lo que es el estado en el tablero, que es, digamos, lo público, y lo de aquí, que digamos que es como más reservado a uso de la propia estructura del estado y que no está disponible al resto de los jugadores directamente. Después tenemos impuesto extraordinario, que lo que hacemos es obtener 10 de cada uno de los otros jugadores y entonces nos llevamos un -1 de las clases con las puntuaciones más bajas de legitimidad. Esto es muy chungo, porque claro, vale, cobramos 10 a cada jugador, pero entonces las dos más bajas van a bajar 1, que es lo que más nos perjudica, porque son las que nos van a marcar la puntuación al final de ronda. Y finalmente tenemos la acción de campaña, que lo que va a hacer es mover hasta 3 de influencia de medios de comunicación en el tablero principal a tu tablero de jugador. Con esta acción lo que vamos a poder es convertir influencia de los medios de comunicación, influencia del tablero, del slot público donde vendemos, nos lo va a transferir aquí para que lo podamos usar a nivel personal. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y para acabar tenemos las acciones libres, que simplemente son ajustar salarios y saldar préstamos, que esto ya lo habíamos visto en otras clases. Bueno, pues ya hemos acabado lo que es la ronda de acción y pasamos a la fase de producción. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible y rapidito para que el vídeo no se haga eterno. Entonces, primero, producción de bienes y servicios. Os recuerdo que toda la fase de producción se juega en orden inverso, o sea, primero Estado, después capitalista, después clase media y finalmente clase obrera. Pero no todas las cosas van a hacer que todos los jugadores hagan algo. Producción y bienes y servicios, ¿cómo funciona? Pues empezando por el Estado, he puesto en el área de tablero, lo intento acercar todo para que se vea con detalle. Y, pues, por ejemplo, va a tener el Estado, va a tener más empresas, el capitalista también y tal, pero voy a hacer un ejemplo chiquitito para que veáis cómo funciona, ¿vale? Evidentemente esto lo tenéis que replicar con todas las empresas que tenga. El Estado, por ejemplo, imaginaos que con esta empresa lo que va a hacer es generar 3 cubos de influencia que se van a ir al mercado de servicios públicos y lo que vamos a hacer es generar todos los recursos públicos que nos digan que tengamos trabajadores funcionando. Ojo, si la empresa está en huelga no puede generar, recordarlo. Entonces me generaría 3 cubos de influencia, los pondría en servicios públicos y pagaría, en este caso, 20 al jugador de clase obrera, porque el salario está en 20. Y este sería el turno de producción del Estado, cuando haya hecho esto con todas las empresas. Podéis hacer primero, generar todos los recursos y después pagar. Pues siempre estáis obligados a pagar. Y si no podéis pagar, tenéis que coger una carta de préstamo, coger el dinero y pagar. No podéis no pagar y no producir, ¿vale? Eso no es posible en el juego. Después vendría el capitalista, que haría lo mismo, pero tiene... Bueno, no, tiene algo más que el Estado. El Estado pensar que también puede tener trabajadores de clase media, con lo cual el dinero que sea de jugadores de trabajadores de clase media se lo tiene que pagar al jugador de clase media. Esto le pasa al capitalista también. Entonces, aquí generaría 3 de influencia que se irían al tablero personal, 8 del Instituto Tecnológico y le pagaría 30 al jugador de clase media. En este caso le pagaría 10 al obrero, al de clase obrera. Y después tenemos esta empresa que está automatizada, que tiene la rueda dentada. Esto significa que no tiene que pagar a nadie porque va sola y le genera 3 recursos de lujo. Después tenemos unos tokens de rueda dentada, que hay algunas cartas que nos permite automatizar algunas empresas. Esto no significa que no necesitemos trabajadores, significa que además de los 8, si tiene la rueda dentada encima por un evento, además genera 3 más de educación. Y con eso el capitalista haría. Os recuerdo que todo el gasto hay que priorizarlo de ingresos. En el caso del capitalista, hay que quitarlo de los ingresos. Y todo lo que entre en el capitalista va a ingresos, excepto los préstamos que van al capital. Y después tendríamos el de clase media, que tiene funciona alguna cosa un poquito diferente, porque por ejemplo en la joyería vamos a producir 4 de lujo, pero no vamos a tener que pagar salarios, porque son los propios dueños de la joyería. La clase media pues tiene sus propios negocios. En el caso del consultorio médico, los he puesto boca arriba no porque estén comprometidos ni nada, sino para que se vean. Independientemente de que estén comprometidos o no, van a producir igual, ¿vale? Es totalmente irrelevante para la producción. Hago el matiz. En este caso, ¿qué pasaría? Pues este señor no va a cobrar. Por lo cual, este salario que os marca abajo, que esto da lugar a muchas dudas,
Este salario que hay aquí abajo va íntegramente al jugador de clase obrera, ¿vale? Esto solamente sale cuando hay personajes de clase obrera, cuando no hay, pues no, ¿vale? Insisto, no puede haber mezcla en las empresas capitalistas ni en la del Estado. O sea, o hay o son todos de clase media o todos de clase obrera. No puede haber mezclas, con lo cual no va a haber ningún problema para repartir este dinero nunca. Pues siempre va a ir a un jugador o a otro, no puede ir a dos. Dicho esto, pasamos a la fase de necesidades, que en este caso la fase de necesidades solamente lo va a hacer el de clase media y el de clase obrera. El orden va a ser clase media y clase obrera porque estamos en orden inverso. Entonces, el de necesidades es simplemente dar de comer a la población, con lo cual necesitamos uno de comida por cada población que tengamos. Al principio, como veis, son 3, con lo cual solo tengo uno de comida, pues me gasto este de comida y me faltan 2 más. Los otros 2 de alimento que necesito los tengo que comprar del resto de jugadores o de la importación. ¿Vale? Pagamos la importación, pagamos los aranceles si es que hay. Y no hace falta ni que cojamos el recurso, pues directamente lo pagamos y como se lo comen al momento, no hace falta que cojamos el recurso y lo paguemos y tal. Pagamos los que necesitemos y ya está. Eso si no lo compramos a otro jugador. Si lo compramos a otro jugador, pues se descarta lo del jugador y ya queda pagado. No voy a entrar en el de clase obrera porque funciona exactamente igual, ¿vale? Es lo mismo. Pagar los tokens de alimento. El único matiz que le podemos poner es que hay cartas que nos permiten construir esta empresa, la única empresa que tienen los obreros, que es una cooperativa agrícola. Entonces, si tenemos una cooperativa agrícola con trabajadores, nos va a producir 2 de comida en la fase de producción, ¿vale? Que no lo he explicado, pero es que es una cosa muy puntual. Entonces, esos 2 de comida, pues evidentemente nos van a facilitar la alimentación. Es la única forma que tiene de producir algo por sí mismo el jugador obrero sin depender de otra clase, ¿vale? La siguiente fase, bueno, la siguiente parte de la fase de producción es comprobación del FMI. El Fondo Monetario Internacional va a comprobar la deuda del Estado. La política fiscal nos va a marcar cuándo interviene el FMI. Si tenemos un solo préstamo y estamos aquí, va a intervenir. Si tenemos 2 préstamos y estamos aquí, va a intervenir y aquí lo mismo. ¿Vale? Entonces este es el límite. Si hacemos esta comprobación, por ejemplo, y estamos aquí, tenemos 2 préstamos, el Estado tiene 2 préstamos, interviene el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En primer lugar, se descartan todos los proyectos de ley que hayan pendientes, todo lo que hayan presentado los jugadores. Se les compensa dándoles un punto de influencia, por ejemplo. Esto sería un punto de influencia para el capitalista, un punto de influencia para el Estado y un punto de influencia para el obrero, como compensación. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que va a hacer el FMI? Va a cambiar las políticas. En la tarjeta tenéis las políticas que se establecen automáticamente. Entonces las establecemos una a una. Entonces, política fiscal baja, ¡pum!, se reduce el sector público. Después os explicaré esto qué implica, porque hablaré de las políticas una por una. Básicamente esto implica que se van a cerrar hospitales y tal. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarlos y cobrar el coste de cada uno de ellos. El Estado los cobrará, ¿vale? Pero se tienen que cerrar 3. Si teníamos 6, pues tenemos que pasar a tener 3. Lo siguiente que va a pasar es que el mercado laboral va a bajar aquí, con lo cual el salario mínimo va a cambiar a L1, con lo cual esto establece el salario mínimo, ¿vale? Entonces no se puede pagar nunca menos del salario mínimo. Esto lo que hace es bajarlo. En el momento que se cambie esta ley, se pueden cambiar todos los salarios, todos los jugadores pueden cambiar los salarios. Y hay una cosa que tener en cuenta. De cara al cálculo de impuestos, se va a utilizar la política anterior, así que lo vamos a marcar con una moneda o con algo para acordarnos cuando hagamos el cálculo. Lo siguiente que va a pasar es que la fiscalidad va a pasar a 3, con lo cual van a subir impuestos, o pueden subir impuestos, porque el estado de bienestar, sanidad y prestaciones van a bajar a 4B y el estado de bienestar de educación va a pasar a 5C. Comercio exterior e inmigración van a ir al B. Insisto, esto lo tenéis aquí, así que no tiene pérdida. Ajustamos el modificador fiscal, después explicaré lo que es cada política, no os preocupéis. He movido el de abajo, el de educación, no sé si se estaba viendo. Entonces, después de eso, como ha habido una posible venta de empresa pública, es posible que se puedan pagar los préstamos. Si no fuera el caso, lo que hacemos es gastar todo el dinero que podamos para gastar préstamos y si no podemos, pues gastamos todo el dinero
y descartamos ya todos los préstamos del Estado. Y a continuación, el Estado, a más, por si no había tenido suficiente, tiene que reducir legitimidad a la mitad. Con lo cual, la mitad siempre redondeada hacia arriba en este juego, ¿vale? Entonces 3, 1,5, 2. 4, 2, 4, 2. Y habría reducido todas las legitimidades a la mitad. Esto sería la intervención del FMI. La tenéis entera resumida en la parte de atrás de la ayuda, ¿vale? General de turno y tal. Ahora os voy a hablar del tema de pagos de impuestos, que es la siguiente parte, que es la última ya de producción. He abierto un poco el campo porque me interesa que se vea el multiplicador fiscal justo con las leyes, para que lo podamos entender. Pero antes de entrar en este bloque, me gustaría explicaros lo que hace cada ley, ¿vale? Para que lo podamos entender. Porque lo he estado posponiendo pensando que hacerlo al final, pero creo que es mejor que lo explique ahora. Así ya lo tenéis y entendéis mejor lo que es la parte del modificador fiscal. Política fiscal. Aquí tenemos el tamaño, aparte de los límites del Fondo Monetario Internacional, vamos a tener el límite de tamaño del Estado a nivel de servicios públicos. En la parte del Estado, cuando montemos el juego, vamos a tener la primera línea descubierta y las otras dos líneas de empresas públicas boca abajo. Y van a ser siempre lo mismo, ¿eh? Sanidad, educación, medios. Sanidad, educación, medios. O sea, que cuando demos la vuelta a una fila siempre va a ser lo mismo. A menos que el Estado sea un jugador, porque jugamos 4 jugadores, que entonces puede elegir qué empresas públicas elige y cuáles no. Entonces, básicamente, si estamos en 3 y esto pasa a 6, el jugador del Estado o el Estado automáticamente en la siguiente fila va a abrir empresas nuevas y va a pagarlas. Si esto baja, pues va a pasar lo contrario. Por eso explicaba que cuando el FMI fuerza a bajar, normalmente se van a vender empresas, o es bastante probable que se vendan empresas. Esto es lo que hace la política fiscal en el 1. Como veis, ya lo explicaba antes, las de la izquierda son socialismo, que al final de la partida van a dar puntos al jugador obrero. En el centro está la clase media y las políticas que están más balanceadas de un sitio a otro. Y neoliberalismo a la derecha, que esto va a dar puntos nuevamente al jugador azul. Después tenemos comercio exterior e inmigración, que son el eje globalismo-nacionalismo, y esto ya no va a dar puntos a una clase y a otra, y va a ser muy situacional en función de cómo esté la partida, que interese una cosa u otra a cada clase. Entonces, lo dicho, política fiscal es esto. Mercado laboral lo que hace es fijar el salario mínimo. Nunca se puede establecer un sueldo de una empresa que sea inferior al salario mínimo. Cuando el salario mínimo sube o baja, todos los jugadores pueden cambiar todos los sueldos de sus empresas, pero como mínimo todos tienen que pagar el salario mínimo. Yo creo que se entiende, es fácil de entender. Además, la política 2B va a afectar al impuesto sobre la renta que veremos después, ¿vale? Fiscalidad. Fiscalidad va a afectar a la base del multiplicador fiscal, con lo cual, contra más a la derecha esté, más impuestos se van a pagar. Y de momento lo dejo ahí. De momento lo dejo ahí porque es la explicación general. Luego entraremos al cálculo del multiplicador fiscal. En el 4 tenemos estado de bienestar y sanidad de prestaciones. Básicamente esto lo que vamos a hacer es fijar el precio que va a poner el Estado en sanidad y en educación. Veis aquí el precio 0,0, 5,5, 10,10. Y además va a afectar al multiplicador fiscal, que lo tenemos aquí. Contra más económicos son los servicios y son gratuitos, pues más suben los impuestos. Dicho esto, si jugamos con un jugador que lleva el Estado, además hay unas planchitas, que son estas, que se van a tener que poner en el mercado cuando estemos aquí o aquí, de educación o de sanidad. Esto es un recordatorio. Esto es un recordatorio, por ejemplo, de que si tenemos el precio a 5 y alguien nos compra mercancía, cualquier cantidad, nos va a dar un punto de victoria. Pero es que si está a 0, cuando nos compren, entre comillas, porque no nos están pagando nada, cuando adquieran sanidad de nuestra parte o educación, lo que vamos a hacer es ganar un punto de legitimidad de esa clase por cada 3 que se nos lleven. Con lo cual, sí, a nivel de recursos económicos para el Estado, quizás lo hace un poco más complicado de gestionar, pero nos va a dar una bomba de influencia con la clase obrera y con la clase media. Por eso digo que ahí
el Estado va a buscar equilibrar. Si la clase media y la clase obrera están muy disparadas, a lo mejor le interesa subir los precios de la sanidad para focalizarse en el juego capitalista. No sé. Aquí ya son estrategias, pero esto tenéis que recordarlo. Después tenemos mercado exterior. Esto va a fijar dos cosas. Primero, los aranceles, L1, L2, L3, que en la tabla de importación nos salen. ¿Vale? En la tabla de importación nos dice, si es L1, tanto dinero, L2, L3, pues esto, aranceles. Y después tenemos los acuerdos comerciales, que son cartas aquellas que utilizará el jugador capitalista para comprar recursos al extranjero. Entonces, si está arriba de todo, no hay. Si hay uno, solamente va a aparecer uno por turno, y si hay dos, se van a aparecer dos cartas de acuerdos comerciales. Entonces, esto, como veis, no es tan de socialismo o neoliberalismo, sino que es una política más transversal y que depende cómo vaya la partida y cómo estén los temas, ¿no? Inmigración. Inmigración lo único que va a afectar es al número de cartas que la clase obrera y la clase media van a robar. Si está en 0, pues cada clase va a robar 0. Si está en 1, cada clase va a robar una carta adicional. Y si está en 2, pues cada una va a robar 2. Esto puede llegar a un punto que le perjudica a la clase obrera y a la clase media que esté alto, o que le perjudique si está bajo. Depende también muy situacional de la partida. Entonces aquí ya esto más... Digamos, yo veo esto como más situacional y esto es más estrategia a largo plazo que esté en un sitio o en otro, ¿no? Está claro quiénes van a querer llevarlo para un lado, quiénes van a quererlo llevar para el otro. En un momento dado sí que puede ser que por ejemplo, la clase media quiera derivarlo de otra manera, o que el Estado, en función de las cartas de objetivo que tiene, pues varía un poco la estrategia, ¿no? Porque teníamos aquella carta que nos marcaba las políticas que tenía que conseguir y tal, y entonces eso puede también marcar cómo van a ir las políticas. Y esto es un poco el resumen de lo que es la política. Entonces, ¿cómo funciona el multiplicador fiscal? Y espero que lo podáis entender, porque a mí me costó un poquillo al principio, ¿vale? Porque es un poco... No es muy enrevesado, pero hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo empezamos? La política 3 nos marca el base. 3, 2 o 1. Vamos a poner este escenario, por ejemplo, ¿vale? 2, pues 2 de base, ponemos el 2. ¡Pum! Pero es que estos después me van a sumar. Como el multiplicador es por 1, cojo estos valores tal cual. Más 2 más 1, o sea, más 3. ¡Pum! En total 5. 2 más 2 más 1, 5. Hasta aquí fácil, ¿no? ¿Qué pasa si está aquí? Es 1, pero ojo, multiplicamos por 0, sanidad y educación, con lo cual este más 1 se convierte en un 0 y este más 2 se convierte en un 0, con lo cual el multiplicador fiscal pasa a ser 1. Si esto estuviera aquí, el multiplicador es por 2 aquí, con lo cual sería de base 3, este 2 sería por 2, con lo cual sería 4, y esto del 1 sería un 2, con lo cual sería 2. 4 más 2, 6, más 3, 9. ¿Qué es lo máximo? Si esto estuviera aquí en 2, en lugar de sumar 2, sumaría 4, con lo cual pasaría a 11. Fijaros que pasa de 9 a 11 directamente, porque 10 no se puede. Supongo que se habrá entendido, ¿vale? Voy a poner un ejemplo más, yo qué sé, así mismo. 2 de base, multiplicador por 1, más 1 de sanidad, por 1, 1, 3. Aquí 0, con lo cual me da igual el multiplicador, no va a sumar más. Con lo cual, 3 de multiplicador fiscal. Esto es súper importante, ¿vale? Que lo tengáis presente para la fase de impuestos. Porque aprovecho para explicaroslo. Aquí tenéis en las tablas resumen de qué impuestos paga cada uno. Evidentemente el Estado no se paga impuestos a sí mismo, con lo cual eso es una parte que os saltáis. Y empezamos por el capitalista. Recordad, en esta fase siempre orden inverso. Entonces, el capitalista tiene que pagar dos impuestos diferentes. El impuesto sobre el empleo y el impuesto de sociedades. El impuesto sobre el empleo es el multiplicador fiscal multiplicado por el número de empresas activas. El número de empresas activas incluye a las empresas automatizadas, pero no incluye a aquellas empresas que requieren trabajadores y no tienen trabajadores. Entonces se multiplican, por ejemplo, si tengo 5 empresas y el multiplicador fiscal es 3, pues pago 15. Si esta peña me ha puesto esto aquí, el multiplicador es 11 y tengo 5 empresas, voy a pagar 55. Con lo cual la diferencia es fuerte. Hay que tener un ojo en
en esto todo el rato, ¿vale? He puesto en 2 por 1 más 1, 3. Vale, pues vamos a dejarlo en 3 ahora. Esto es el impuesto sobre el empleo. Insisto, todo esto lo pagamos desde ingresos. Desde ingresos. Y después tenemos el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades se paga desde los ingresos, porque lo que estamos es grabando los ingresos que ha tenido la empresa, restándole los gastos. Como los gastos los hemos ido pagando de los ingresos se han ido haciendo pequeños. Incluso pueden llegar a ser cero. Si hemos ido gastando de allí o tenemos alguna carta que lo que hace es pasarnos de ingresos a capital porque se lo llevan a un paraíso fiscal o lo que sea, ¿vale? Pero hay que diferenciar muy bien lo que es ingresos de capital, porque esto se graba sobre los ingresos. Entonces, aquí tenéis una escala que pone de 5 a 9, de 10 a 24, o sea, hasta 5 no se paga nada, ¿vale? De 5 a 9, 10 a 24 y tal, y tenéis cruzado con una columna que pone 3A, 3B, 3C, ¿vale? Pues solamente va a afectar esto, fiscalidad. Ya no estamos hablando del multiplicador fiscal, estamos hablando de la 3. Entonces, si por ejemplo tenemos 55 en ingresos, iríamos a esta columna, como es 3B, tendríamos que pagar 15. Pagamos los 15 y ya habríamos pagado los impuestos como capitalista. El jugador de clase media no lo hace igual. Voy a explicar antes el de obrera, pese a que el de clase media paga antes que el de obrera, ¿vale? Pero así entendéis mejor el de clase media. Clase obrera, ¿qué paga? Paga impuestos sobre la renta. Entonces, el impuesto sobre la renta es una tabla que se cruza el 2 con el 3. Entonces, si por ejemplo es 2B y 3B, 2B con 3B, 4. Entonces, ese 4 lo multiplico por el valor de población. No por el número de trabajadores, por el valor de población. Y eso es lo que tengo que pagar, lo pago al Estado. Entonces, el jugador de clase media, ¿qué impuestos paga? Paga el impuesto sobre el empleo que paga el jugador capitalista, o sea, multiplicador fiscal por 9 empresas en funcionamiento, y además paga el impuesto sobre la renta. Paga las dos cosas. Tened en cuenta que el impuesto sobre la renta del jugador de clase media se paga en función de las empresas donde tengamos trabajadores nosotros. Es distinto al de clase obrera, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hay dos empresas capitalistas donde hay trabajadores de clase media y una empresa pública donde hay trabajadores de clase media, es 3. 3 por el multiplicador este que me corresponda. Como veis, cada uno paga diferente. Entonces, tenemos en la hoja de resumen cómo paga impuestos cada uno. Espero que lo entendáis más o menos. Después, cuando tengáis esto en casa y lo veáis, diréis, vale, es muy fácil, porque al final es muy esquemático. ¿Veis? Esta tabla cruzas esto por la población. Multiplicador fiscal por número de empresas. Ingresos lo cruzo con la política. Y después aquí, pues nada, lo mismo que he hecho con el capitalista y además cruzo esta tabla con empresas donde tengo trabajadores yo. Y ya está. ¿Vale? O sea, realmente no es tan complicado, pero sí que es verdad que al principio puede ser un poco chocante la forma de hacerlo. Ahora iríamos a la fase de elecciones. Dejo esta vista porque es interesante para esta fase, ¿vale? Primero tendríamos que rellenar la bolsa y llevar a cabo elecciones. Aquí os puntualizo, cuando hagamos una votación inmediata, de aquellas que veíais, votación inmediata, en la parte de rellenar bolsa se salta, se lleva solamente la fase de llevar a cabo elecciones. Es muy fácil. Cuando hagamos rellenar bolsa, vamos a tener que hacer una serie de pasos para rellenar la bolsa. Entonces, cada clase tiene una forma diferente de hacer esta acción. La clase obrera va a poner tantos cubos como la mitad de su población redondeada hacia arriba. La clase capitalista va a poner tantos cubos como la mitad de sus empresas redondeadas hacia arriba. Y la clase media va a colocar el valor que sea más alto entre la mitad de sus empresas redondeadas hacia arriba y su población dividido por la mitad redondeado hacia arriba. Espero que me haya explicado. No es muy complicado, pero puede ser en ciertos momentos un poco tricky. En este momento también hay que decir que algunas facciones tienen si no me equivoco, era el Estado y la clase obrera tenían una bonificación por sindicatos ganaban cubos de influencia, por cada sindicato un cubo de influencia a la clase obrera, y el Estado ganaba influencia en función
de cómo estaban los marcadores. ¿Cómo está el marcador más bajo? Si esto, por ejemplo, está así, el marcador más bajo de legitimidad está aquí, por lo tanto se llevaría 1 de influencia. Si esto estuviera aquí, pues el más bajo sería 2. Se lo llevarían en este momento. Cubos de influencia, porque en las elecciones los vamos a necesitar. Entonces, vamos a rellenar la bolsa, como os he dicho, y eso sería el rellenar la bolsa. Rellenar la bolsa es hacer esto y que las clases cobren las bonificaciones que tienen de influencia según sindicatos y según la influencia en el resto de clases. Después de eso ya pasaríamos a realizar elecciones. Entonces, aquí cada jugador va a tener esto. Entonces, con esto lo que va a hacer es decirle al resto de jugadores qué es lo que va a votar. Si va a votar a favor de la propuesta o si va a votar en contra. Las propuestas siempre van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siempre en ese orden, ¿vale? Entonces, lo primero que se va a decir es, vale, vamos a votar la política fiscal, porque el jugador capitalista ha propuesto que se vote. Entonces, cada jugador va a elegir qué va a votar. Pone esta ficha delante de su tablero y lo indica. O si queréis lo podéis poner aquí para que se vea más claro. He hecho un pequeño cambio porque no tenía mucho sentido cómo estaba colocado esto, porque el capitalista nunca va a proponer que el sector público crezca, ¿vale? En principio no tiene mucho sentido. Entonces, digamos que estas son las propuestas y entonces van a ir decidiendo cada uno qué es lo que va a votar. Pues yo qué sé, el de clase obrera decide que va a votar a favor, evidentemente es su propuesta, le interesa por algún motivo. El de clase media, que crezca el sector público, a lo mejor no le conviene porque tiene empresas sanitarias y de educación y le interesa más vender recursos a él. El capitalista, evidentemente, no le va a interesar. Y el del Estado tiene dudas. Pero entonces el del Estado coge esta carta, que es la de agenda política que le hemos repartido al principio de la ronda, o con la que ha comenzado la partida, y cada política que coincida con esta carta le va a dar un punto de victoria. Así que dice, 1A no llego, pero en el próximo turno, si me sale 1A o 1C, voy a tener margen para moverlo otra vez. Entonces, lo mismo sí que me interesa que estén en medio y además voy a tener más empresas, voy a tener más margen para hacer cosas y vender más. Y yo creo que tengo dinero para abrir las empresas, porque el Estado puede pasar que no tenga dinero y esto sea peligroso. Pero bueno, en este caso, el Estado decide que sí, que apuesta por esto. Vale, pues entonces lo que hace es votar a favor. Pero recordad que el Estado no tiene cubos aquí. Ahora veremos cómo participa. Lo que vamos a hacer ahora para la votación es sacar 5 cubos. Y aquí ya le damos el dramatismo que queramos. Primer voto, en contra. Segundo voto, a favor. Tercer voto, en contra. Cuarto voto, a favor. Y quinto voto, a favor. Entonces, la propuesta sale adelante si hay al menos el mismo número de votos a favor que en contra. O sea, solamente se rechaza una propuesta si hay más votos en contra que a favor. Pero aquí no se acaba la votación, porque ahora aquí es donde entran en juego los cubos de influencia. Todos los jugadores dicen los cubos de influencia que tienen en total. Yo tengo 3, yo tengo 4, tal. Los enseñan y se los llevan a la espalda. Secretamente eligen cuántos cubos van a meter. Y entonces ponen los puños en medio y los enseñan. Entonces, esto es muy importante porque puede hacer que la votación cambie. Imaginaos que en este caso el obrero está muy interesado en que se haga la propuesta y pone 2 cubos más. Todo esto es en simultáneo. El amarillo no quiere que salga adelante la propuesta, pero tampoco se quiere gastar cubos de influencia para votar en contra. O sea, que pasa de poner nada. El jugador capitalista está bastante interesado en que salga en contra de la propuesta, así que pone 3 cubos de influencia. Y el Estado sí quiere que salga a favor la propuesta, pero tampoco quiere gastarse muchos cubos de influencia, así que deja uno porque quiere participar de la posible aprobación. Esto es súper importante. Participar de la aprobación es súper importante para temas de puntos de victoria. Veréis que va. Pues este es del Estado. Es la única manera que tiene el Estado de poder participar en la votación, poner cubos de influencia. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos 5, 6... y aquí tenemos 5, con lo cual la propuesta quedaría aprobada. ¿Qué pasaría? Aquí esto tiene varios efectos. Primero, el jugador que ha propuesto la ley y se ha aprobado gana 3 puntos de victoria. Los jugadores que han apoyado la ley y han puesto al menos un cubo de influencia
ganan un punto de victoria. Por eso es importante que el Estado ponga cubos de influencia cuando está a favor, porque es la única manera de sumar ese punto. ¿Vale? Al poner este cubo de influencia puedes sumar ese punto. Si el voto hubiese sido al revés, si esto se hubiese rechazado, no se ganan puntos. Un momento, sí. Vale, está bien. Nadie suma puntos de victoria. Solamente se suman puntos de victoria cuando se aprueban proyectos de ley. ¿Vale? Entonces, ¿qué más pasa? Una vez se hace el cambio, se aplica. Aquí, por ejemplo, se desvelan las 3 nuevas empresas, el Estado las paga. Si hay trabajadores, se pueden disponer de los trabajadores. Cuando hay un cambio en el salario mínimo, se aplica el cambio de salario mínimo, se pueden cambiar en ese momento los salarios, justo en ese momento. Cuando se ajusta la fiscalidad, se aplica en el multiplicador fiscal. Recordad que si hay cambios en el mercado laboral, tenemos que poner un token de dinero o algo aquí para marcar que se va a aplicar esta casilla y no la nueva. ¿Vale? Súper importante. Y etcétera. O sea que cada vez que se aprueba una ley, en ese momento se aplican los resultados. Entonces, otra cosa que va a pasar es que todos los cubos de influencia se van fuera, se van al suministro. Los que han perdido la votación vuelven a la bolsa. Y los que han ganado la votación se van al suministro. Esto es una genialidad porque lo que va es compensando quién gana y quién pierda votaciones. Pues fijaros, ahora tenemos otra votación, pero no se vuelve a rellenar la bolsa, con lo cual el capitalista tiene más opciones de ganar puesto que se han quitado cubos rojos. Porque aquí va a pasar, aquí lo que se quiere es bajar el salario mínimo, evidentemente el obrero va a votar en contra. El jugador amarillo, que también tiene trabajadores, quiere votar en contra, evidentemente el capitalista votará a favor. Y el Estado, como no este jugador que tenemos del Estado no sabe muy bien qué hacer, pues se vuelve a mirar la carta y dice, ostras, pues mira, pues me interesa, pues vota a favor. Y entonces lo mismo, volvemos a sacar cubos de la bolsa. Si en algún momento nos quedáramos sin cubos en la bolsa, haríamos un rellenar bolsa de nuevo. ¿Vale? Entonces, primer voto en contra, segundo voto a favor, tercero en contra, cuarto en contra y quinto en contra. Como veis es importante meter cubos en la bolsa porque aquí el señor obrero se ha inflado de poner cubos. Entonces los jugadores hacen lo de la influencia, el capitalista ve que lo tiene muy difícil para que se apruebe, pero le interesa mucho porque es mucho dinero pagar el salario mínimo. Entonces decide colocar 4 cubos. El obrero decide colocar un cubo en contra y el jugador amarillo también. En cambio, lo que pasa es que el Estado, como quiere, si suena la flauta, pues que suene, pues pone 1. Pues fijaros, en esta situación volvería a pasar lo mismo, volvería a salir a favor por empate. Si hay empate, la propuesta sale adelante. Pues nada, cambia el mercado laboral, se pueden cambiar todos los salarios del juego, teniendo en cuenta que el salario mínimo es el E1, con lo cual se pueden poner los salarios que le dé la gana. Estos cubos se van fuera, estos cubos se van fuera, los rojos vuelven a la bolsa y el azul se va. Con lo cual ha gastado mucha influencia capitalista, pero ha empeorado bastante la bolsa. Le ha empeorado bastante la bolsa. Y la siguiente votación sería esta. Perdona que os haga ejemplo de todas las votaciones, pero es que es el core del juego y esto es súper importante que lo pilléis. Aquí lo que quiere el Estado es reducir las prestaciones de sanidad, que se paguen por los servicios de sanidad. Con lo cual, el obrero va a votar en contra. El jugador amarillo ya le parece bien porque él tiene empresas farmacéuticas y tal y le interesa vender. El capitalista también le parece bien porque además es el lado neoliberal. Y el Estado también porque lo ha propuesto. Y además en la tarjeta de agenda política ya le va bien, ¿vale? Es un 4C. Bueno, pues lo mismo, haríamos la votación, sacaríamos 5 cubos. Pues mirad, el resultado de la votación es que han salido 4 rojos y 1 azul. Y como ya hemos gastado muchos cubos antes, el capitalista le queda, yo qué sé, le queda un cubo, al obrero le queda un cubo también, al amarillo le queda otro cubo y al Estado le queda otro. Con lo cual, como mucho, ellos 3 van a poder sumar 1 cada uno. Con lo cual esto quedaría así. El obrero, viendo esa situación que cada uno tiene 1, sabe que solamente poniendo un cubo ya ganaría la votación, que es lo que hace.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? 4 votos a favor, 5 en contra, se rechaza la propuesta. Como se rechaza la propuesta, cogemos este cubo, este cilindro, lo sacamos, pero no se mueve la política. Aquí nadie gana puntos de victoria, porque no gana la propuesta del sí. En la anterior no lo he dicho, ganaría 3 el que la propuso y un punto cada uno de los que votaron a favor. Entonces, en esta situación, vemos que se queda la ley igual, entonces los cubos de influencia se van fuera, los cubos del no se van fuera porque son los que han ganado, y el cubo azul que ha sido derrotado vuelve a la bolsa. Y este es el sistema de elecciones de Hegemony, que como veis es muy elegante y bastante rápido. Pues ya vamos a acabar con la fase de puntuación, en que, bueno, algunas clases van a puntuar más que otras puntúan más fuerte durante la ronda, otras puntúan más fuerte en la fase de puntuación. Entonces, comprobar los sindicatos. Esto es lo que va a puntuar la clase obrera en esta fase, que básicamente es comprobar los sindicatos, y cada sindicato que tengamos nos va a dar 2 puntos de victoria. Avanzamos esos puntos de victoria en el track. Después tenemos la clase media, comprobar las empresas plenamente operativas y ganar prosperidad. ¿Esto cómo funciona? Pues si tenemos esto así, imaginaros que tenemos prosperidad 2 ahora mismo. Pues si por ejemplo tenemos 4 o 5 o 6 o 3 empresas y nuestra prosperidad es inferior a ese número, nuestra prosperidad va a aumentar en 1, con lo cual como aumenta, cobramos el número donde llegamos, con lo cual 3 puntos de victoria ganaríamos. Por eso nos interesa tener bastantes empresas con la clase media, porque así en la fase de turno siempre vamos a aumentar un poquito más la prosperidad y nos va a dar puntos. Claro, si nuestra prosperidad está aquí y tenemos 4 empresas, pues no va a avanzar y con lo cual no vamos a puntuar. ¿Qué más? Comprobar los registros de puntuación de capital y de riqueza, clase capitalista. Vale, en este momento todo el dinero otras monedas. Bueno, todo el dinero que tengamos en ingresos se va a ir para capital. Y vamos a contar todo el dinero que tenemos en capital. La partida la vamos a empezar aquí. Entonces, como veis, aquí tenéis unos puntos de victoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto en las tarjetas lo tenéis resumido estupendamente en puntuación, ¿vale? Entonces, lo que os decía, en fase de puntuación, durante la fase de puntuación traslada tus ingresos de capital y entonces gana en base a tu capital, según la tabla de riqueza, en tu tabla de tableros, y el marcador avanza hacia adelante obtén 3. Vale, ¿qué significa esto? Imaginaos que yo tengo capital 10, como estoy ahora. Entonces, esto lo que va a hacer es avanzar al 10, me va a dar un punto de victoria y por cada uno que avance me va a dar 3 más. Con lo cual, un punto de victoria por estar aquí, porque mi capital es eso, y 3 por avanzar me va a dar 4 puntos de victoria. Ahora imaginaros que estoy aquí en el 4. Y yo tengo aquí un capital de 52, con lo cual tengo que puntuar esto. 3 puntos de victoria. Como no estoy avanzando, no voy para atrás. Pero como no estoy avanzando, no gano los 3 puntos de victoria adicionales. ¿Vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera aquí 150 de capital, porque he hecho un turno estupendo? Pues mira, 150 cobraría 7 puntos de victoria y como son 1, 2, 3 pasos, 3 por 3, 9. O sea, sumaría esos 2 números. El capitalista básicamente hace puntos, hace un porrón de puntos acumulando pasta. Es el objetivo que vais a tener en el juego. Y finalmente tenemos el Estado, que lo primero que va a hacer es aplicar las penalizaciones de los eventos. Recordad que los eventos, si no los cumplíamos, casi siempre nos va a penalizar en cada una de la legitimidad de cada una de las clases. Y después lo que vamos a hacer es puntuar legitimidad y ajustar registros y finalmente puntuar la agenda. Entonces, si tenemos aquí el estado, se me ha escurrido los tokens, el token amarillo aquí. Entonces, si yo tengo esto así, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Voy a puntuar estos puntos de victoria por los 2 que estén más abajo. En este caso, 2 puntos por el azul y 3 por el amarillo, 5 puntos de victoria. Si este estuviera aquí abajo, pues sería 1 y 3. Y si este estuviera aquí abajo, aunque el amarillo estuviera aquí,
puntuaría 2 puntos de victoria, uno por el azul y uno por el rojo. Por eso es importante que la legitimidad ir equilibrándola, con lo cual el estado, una de las funciones que va a tener durante la partida cuando lo lleve un jugador va a ser ir equilibrando las facciones porque es lo que le va a dar más puntos. Y después va a tener que puntuar esta carta, que básicamente por cada política que esté donde marque la carta le va a dar un punto de victoria. Y básicamente esto sería la fase de puntuación. Después de la fase de puntuación, pues ya si acabamos la partida, haríamos las puntuaciones finales, que las puntuaciones finales las tenemos en la tarjeta también detrás, final del juego, lo que nos va a puntuar cada una de las facciones. Tampoco vale la pena entrar en detalle porque son puntuaciones finales y lo podéis consultar aquí y no es nada de mecánica del juego. Tiene todo el sentido del mundo lo que son las puntuaciones. Son puntuaciones finales como en cualquier juego, ¿no? Entonces pasaríamos a puntuaciones finales y se acabará partida. Si no, si estamos en ronda de 1 a 4, empezaríamos otra vez la fase de preparación. Con lo cual, mover el marcador de ronda, pagar intereses, descenso de prosperidad, bla, 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 bla. Y seguiríamos así. Recordad que cada turno el jugador del estado, si tiene las fichillas aquellas de incrementar la influencia en 1, pues eso le hace incrementar la influencia y tal. Pues hasta aquí el tutorial, espero que os haya sido de utilidad. En primer lugar, sobre todo con este juego, por favor, leeros las reglas. Aunque hayáis visto el tutorial, se me ha podido escapar detalles importantes. Yo creo que más o menos lo he cubierto todo, pero algún tema de orden y tal, las fichas resumen son espectaculares, pero es que además cada clase viene con su resumen de reglas, o sea que es muy complicado en este juego equivocarse, pero va bien que hagáis un recorrido por todas las reglas para acabar de consolidar el global de todo. También me gustaría darle las gracias a Bumblebee por colaborar con el canal y enviarnos este Hegemony. No las tenía todas conmigo, pues seguimos siendo un canal pequeño y este es un juego muy grande y agradecer a la editorial la confianza. Y nada, ya sabéis, si os gusta el contenido, darle al like, sobre todo por favor suscribiros al canal, que eso me ayuda mucho a tener más repercusión, a que entren más juegos al canal y que tengáis más contenido vosotros. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!